Bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Emanuel de Madrid. Hoy celebramos la ascensión del Señor a los cielos, desde donde Él sigue cuidando de su Iglesia. Por eso hoy le vamos a rendir culto y lo vamos a hacer por medio de los cánticos, de la lectura de su palabra, de la meditación, y queremos invitarte a que participes con nosotros en este tiempo de reconocimiento de que el Señor sigue presente en medio de su Iglesia. Que Él nos bendiga. Te doy gracias en esta tarde por tu cuidado, por tu misericordia, por tu amor, por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Bendito seas y alabado seas. Señor, te ruego que la palabra que el pastor va a comunicarnos, que entre en nuestros corazones y que la pongamos por práctica. Gracias por tu amor y gracias por todos mis hermanos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura en la palabra del Señor, en el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta propia, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Decimos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, quiero verte.
santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos. Y contemplar y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder. Y contemplarte, y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo, santo, tú eres santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar de tu gloria, derrama amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres. Quiero verte, quiero verte. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte, quiero verte, yo quiero verte. Hoy meditamos en la palabra del Señor, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 20 al 23. Efesios 1, 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En casa tenemos desde hace ya muchos años un seguro de decesos,
y está contratado pues con una empresa especializada del ramo. Hace quizás 2 o 3 años recibimos una llamada de una empresa de seguros muy conocida que intentaba abrirse camino también en este área de decesos y nos ofrecía una póliza en la que el precio era más favorable que la que ya teníamos. Sin embargo, en casa, cuando hablábamos y pensábamos acerca de esto, finalmente decidimos quedarnos con la compañía que siempre habíamos pagado. Y esto fue porque era una compañía especializada, mientras que la otra, a pesar de ser una compañía importante, estaba muy diversificada y no tenía pues una trayectoria en ese área específico. Y es que buscamos seguridad y buscamos que haya especialidad, que haya certeza, que haya conocimiento del área en el cual se trabaja. Y así nosotros vemos, y si mirásemos a lo que la mayoría de las personas hacen en sus vidas, vemos que no tenemos un solo seguro que cubre todas las áreas que necesitamos, sino que en general pues tenemos seguros de distintas compañías para distintas cosas. Tenemos seguros de hogar, tenemos seguros de vida, seguros médicos, seguros dentales, aseguramos el teléfono, el ordenador, si hacemos un viaje contratamos un seguro, si somos profesionales liberales pues hacemos un seguro de responsabilidad civil y así vamos asegurando diferentes áreas de nuestra vida, porque la seguridad en definitiva es importante para todos. En el tiempo del texto que hemos leído, pues no había seguros como los que hoy contratamos y aún así la gente necesitaba la misma sensación de seguridad, de estar cubierto en diferentes áreas de la vida. En el tiempo del Nuevo Testamento, cuando se escribe esta carta a los Efesios en el siglo I, la gente tenía y adoraba a infinidad de deidades. Había muchos dioses a los cuales ellos rendían culto. Tenían dioses para la fertilidad, tenían dioses para el trabajo, tenían dioses para la salud, para la felicidad, para los hijos, para la guerra, en fin. Lo que pudiéramos imaginar en la antigüedad, había un dios destinado a atender ese área de la vida. Y además, como era una cultura politeísta en la que se podía tener toda la cantidad de dioses que se quisiera, y si se encontraba un dios nuevo, pues se podía sumar al altar que cada ciudadano del Imperio Romano tenía, cada ciudadano de la antigüedad tenía en su casa, pues no había conflicto y la gente pues acumulaba dioses específicos para áreas concretas de su vida. Es verdad que en el libro de los Efesios encontramos un pueblo, encontramos una comunidad, no la comunidad cristiana, sino me refiero a la ciudad, que eran seguidores especialmente de la diosa Artemisa o Diana, que tenía un gran templo, era un lugar de peregrinación y su templo era considerada una de las 7 maravillas de la antigüedad. Pero como digo, no solamente era Artemisa, Diana, la que era venerada en aquel tiempo, sino que toda esta multitud de dioses eran seguidos por todas las personas. En las casas grandes, el amo es el que marcaba el número de dioses a los que había que adorar, cuáles eran los que había que venerar, pero es cierto, y la arqueología también nos lo ha mostrado, que las habitaciones de la servidumbre, muchos de ellos esclavos traídos de naciones extranjeras que habían sido conquistadas, también tenían sus dioses particulares que se sumaban a los dioses del amo de la casa. En definitiva, a lo que quiero llegar es al hecho de que ya fuera en la antigüedad, por medio de estas deidades, nosotros con los seguros, la realidad es que el ser humano necesita seguridad, necesita encontrar que está cubierto, que está atendido en aquellas áreas que le son importantes en su vida. Esto hace que cuando la gente en la antigüedad se convertía al cristianismo, lo hacía viniendo de una cultura, como decimos, muy politeísta, donde había muchos dioses, uno para cada área de la vida. Y el tránsito de esa realidad de muchos dioses a un solo Dios no era siempre una realidad fácil. Nosotros hoy estamos acostumbrados a vivir en sociedades, en culturas que identificamos como monoteístas, porque sociológicamente al menos somos países, venimos de países tradicionalmente cristianos. Por tanto, adoradores, se supone, de un solo Dios.
Sin embargo, en la época eso era una situación muy extraña. Lo habitual era el politeísmo, era la adoración de muchos dioses. Y dar el paso de esa realidad universal a la que la inmensa mayoría de la gente estaba acostumbrada, que había heredado de sus padres, dar el paso a aceptar al Señor Jesucristo como el único Dios verdadero, como el único Señor de sus vidas, tener que borrar y retirar todos esos ídolos, todas esas imágenes, todos esos dioses y diosas a los que adoraban, era un paso muy complicado. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios porque es consciente de esa tensión en ellos. ¿Es Jesús el único Dios que existe? ¿Es Él suficiente para todas las necesidades de nuestra vida? Porque para cada cosa particular tenían su Dios. Para cosa singular y específica adoraban y ofrecían sacrificios a una divinidad en concreto. Y ahora el mensaje del Evangelio les ha traído la certeza y la convicción de que solo Jesús es suficiente. Y quizás alguno dudaba, quizás alguno se preguntaba, ¿será Jesús, será Dios suficiente para mis necesidades de trabajo? Y Pablo les va a decir que sí, será suficiente para mis cuestiones de salud. Y Pablo les dice que sí, que Cristo es suficiente para tus necesidades familiares, es suficiente para tus problemas personales, para tus situaciones emocionales, para todo lo que tú puedas pensar. Jesús es suficiente. Y eso es lo que Pablo quiere transmitir, entre otras cosas, en esta epístola a los Efesios. Que el paso que han dado los creyentes al aceptar a Jesús es un paso seguro, que no se han equivocado en la decisión, sino que realmente el Señor es todopoderoso y es suficiente para cuidar de ellos, para darles salvación y para atenderles en cada una de las necesidades de su vida. Solo necesitan ir a Jesús. Si miramos el texto, podemos ver en qué manera el apóstol Pablo les transmite a estos creyentes en Éfeso esta certeza que hemos comentado. En primer lugar, en el versículo 20 se nos dice que Jesús, el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, estaba sentado a su diestra. Es decir, que en Jesucristo se confirma la realidad del poder de Dios, porque la cruz no le pudo retener, la muerte no pudo derrotarle, sino que Dios el Padre le levantó de los muertos, le dio vida y le llevó consigo a los cielos y lo sienta ahora a su diestra. Eso sin duda es una primera realidad poderosa que Pablo quiere transmitir a los creyentes en Éfeso. Tienen que tener la certeza de que el poder más grande, el poder de Dios, está presente en Jesucristo. Nosotros como seres humanos nos sentimos vulnerables ante muchas cosas. Sentimos nuestra fragilidad ante muchas circunstancias. En esta pandemia que estamos viviendo, estamos aprendiendo a reconocer las muchas fragilidades, cuán vulnerables somos. Y por encima de todo, lo que más nos aterra, lo que más daño nos puede hacer es la muerte. Ahí sí que no podemos hacer nada. Contra eso no encontraremos nunca una vacuna. Sin embargo, Pablo les dice a los creyentes que la muerte no pudo vencer a Jesucristo, sino que Dios Padre le levantó de los muertos y le tiene ahora sentado a su diestra. Por tanto, en primer lugar, los creyentes en Éfeso no necesitaban buscar a nadie con mayor poder, a nadie con mayor capacidad para afectar positivamente sus vidas, porque habían puesto su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, que ahora se sienta a la diestra del Padre. Quizás esta sea una imagen que a nosotros no nos diga mucho, ¿verdad? Eso de sentarse a la diestra al lado de alguien. Pero en la antigüedad, en el tiempo que este texto fue escrito, la imagen era clara, la imagen era nítida. Estábamos hablando de aquel que se sentaba al lado de que tenía todo poder. El sentarse a la diestra del rey, el sentarse a la diestra del emperador, era ser uno con él, era gozar de su poder. Y por tanto, si Cristo ahora está a la diestra
del Padre, quiere decir que goza de todo el poder de aquel que incluso derrotó a la muerte. Por tanto, cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, no lo estamos poniendo en un Dios menor, no lo estamos poniendo en uno más de tantas deidades que antes ellos acostumbraban a adorar, sino que ahora ellos pueden tener la certeza que han puesto su confianza en aquel que es Dios de todo poder, en aquel que todo lo puede, en aquel que todo tiene bajo sus pies. Porque ese va a ser el segundo elemento que el apóstol Pablo le va a decir a los creyentes en Éfeso. Está a la diestra del Padre en los lugares celestiales y está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el venidero. Como decíamos al principio, las creencias de la gente en este tiempo del Nuevo Testamento, en el siglo I, era que se vivía bajo la influencia, la dependencia de todo tipo de dioses que cuidaban o afectaban diferentes áreas de la vida. Había esa convicción de un mundo sobrenatural, lleno de ángeles y de demonios, todos ellos por encima de sus cabezas, por así decirlo, que afectaban sus vidas, que controlaban sus vidas, que podían beneficiar, pero también dañar su existencia. Y cuando el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús está sobre todo esto, lo que está diciendo es que el poder de Dios en Jesús es un poder que somete, que se expresa, se manifiesta por encima a cualquier otro poder que pueda afectar nuestras vidas. Es decir, que no solamente Jesús ha ascendido a los cielos, no solamente está sentado a la diestra de aquel que es el Todopoderoso, sino que ese poder tiene una expresión práctica que se ejecuta a la hora de enfrentar toda esa realidad que nos afecta, toda esa realidad que nos perjudica, toda esa realidad que daña nuestras vidas. Dios tiene poder para que cualquier situación que nosotros afrontemos podamos salir de ella victoriosa, porque no hay nada por encima de la realidad de nuestro Señor. Cuando está diciendo que está por encima de todos ellos, quiere decir, y es una imagen también de categoría, quiere decir que es el más poderoso, quiere decir que es aquel que tiene toda la autoridad para decidir, para afectar, para cambiar, para transformar la realidad de la gente. No hay necesidad de poner la confianza en alguien que no sea Jesucristo, porque no tendrá su poder, no tendrá su autoridad. El Señor Jesús domina y se enseñorea sobre cualquier otro poder que haya en la tierra, que pueda haber en el mundo trascendente, y dice que no solamente en este tiempo, sino también a la eternidad, porque el poder de Dios ha derrotado a la muerte y también nos garantiza la vida eterna con Él. Por tanto, una vez más, el apóstol Pablo sigue transmitiendo confianza a los creyentes en Éfeso. Les está diciendo que olviden todos esos dioses que antes adoraban, que no se sientan inseguros, que no piensen que no están suficientemente guardados y protegidos, porque Dios en Cristo ha mostrado su pleno poder, levantándole de la muerte, ascendiéndole a los cielos y poniendo bajo sus pies cualquier otro poder que nosotros pudiéramos imaginar. Cristo es poderoso para salvar nuestras vidas, es poderoso para transformar nuestra realidad. Cualquiera que sea el problema, ya sea este pequeño o sea grande, ya sea una cuestión de salud, ya pueda ser una cuestión de trabajo, ya pueda ser una cuestión de relaciones, todo lo podemos traer al Señor, porque Él tiene poder para transformar nuestra realidad, para cambiarla, para tornar nuestras tinieblas en luz. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y en tercer lugar, es interesante leer en estos textos que además de reconocer esa posición de poder, además de reconocer que es un poder que es superior, que está por encima de cualquier otro poder, dice el texto que el Señor es cabeza sobre todas las cosas y que su cuerpo es la Iglesia. Y esto es una imagen muy interesante, ¿verdad? A veces ya el Señor Jesús enseñaba por medio de parábolas
Y en este caso, pues el apóstol Pablo usa de esta imagen, de esta metáfora, para establecer otra vez un vínculo, una relación que es muy importante para transmitir seguridad. Cristo es cabeza de su iglesia. Por tanto, la iglesia es el cuerpo de Cristo, en ese sentido en el cual si Cristo tiene poder, su cuerpo tiene poder. Si Cristo tiene autoridad, su cuerpo tiene autoridad. El estar unidos a Cristo, el ser uno con Él, es lo que debe traer, lo que debe transmitir a nuestras vidas esa tranquilidad, esa confianza que ninguna otra cosa nos puede compartir. Somos uno con Cristo, con aquel que está en los lugares celestiales, es decir, que está por encima de todos aquellos y de todo aquello que pueda perjudicar o afectar nuestras vidas. Vivimos unidos a aquel que es Señor del universo, creador de todo lo que existe, el que da la vida, el que la sostiene. Por eso nosotros debemos vivir en confianza. Eso es, fundamentalmente, lo que Pablo le quiere transmitir a su comunidad en Éfeso. Estad tranquilos, habéis tomado la decisión adecuada. Seguir a Jesús no es comparable con seguir a nada ni a nadie, porque Él no solamente fue levantado de los muertos, sino que ahora está en los cielos, sentado a la diestra de Dios, con todo poder, con toda autoridad, intercediendo por nosotros. Porque no ascendió Jesús a los cielos para decir, bueno, he terminado mi obra, ya he terminado con estos y ahora a gozar de mi divinidad. Nada de eso, sino que el Señor en los cielos sigue actuando en favor de nosotros. En esa expresión máxima de su poder, el Señor muestra su cercanía, su cuidado, su protección hacia nuestras vidas. Y nosotros, como Iglesia de Jesucristo, somos llamados no solo a disfrutar de ese poder, a disfrutar de esa seguridad, a vivir con la tranquilidad de que aún quizás en los momentos más difíciles no estamos solos porque estamos unidos a Cristo, porque Él es nuestro sustento, porque Él es nuestro valedor, porque Él es el que nos cuida, sino que además nosotros, al estar unidos a Cristo, somos continuadores de su obra, de esa obra que Él empezó cuando se encarnó y vino a la tierra, a traer el mensaje de esperanza, a traer un mensaje de salvación. Desde los cielos ahora el Señor, en su poder y autoridad, sigue por medio de su iglesia, cuidando de su creación. Por eso decimos que no estamos solos ni abandonados, porque el Señor Jesús no ha terminado su tarea, porque el Señor Jesús no ha desistido en su cuidado hacia sus criaturas. Por eso hoy la Iglesia tiene el llamamiento de, por un lado, reconocer que solo hay un Dios, que solo en su poder vivimos, que solo en su poder existimos, pero que también en su poder nosotros continuamos transmitiendo el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, ese mensaje de que Dios en Cristo es solo y suficiente para todo en nuestras vidas. Por eso nuestro llamamiento es a transmitir confianza y seguridad a aquellos que viven a nuestro alrededor. Porque no era solamente la gente en Éfeso la que vivía con duda, con incertidumbre de qué decisión habían tomado, si era la correcta, si era la adecuada. Hoy mucha gente vive con angustia, hoy mucha gente vive con preocupación, con incertidumbre. ¿Qué va a ser de nosotros hoy? ¿Qué va a ser de nosotros en un futuro inmediato? Si miramos las noticias vemos que la mayor parte del sentimiento que aflora en la información que se nos da es de incertidumbre. ¿Cuándo va a terminar la pandemia? ¿Cuántos van a ser los afectados? ¿Van a seguir muriendo gentes? ¿Habrá un rebrote? ¿La vacuna será pronta y efectiva? ¿Cuál va a ser la situación laboral? ¿Cuánta gente va a perder sus ingresos? ¿Cuánta gente está ahora viviendo en angustia? Todo eso rezuma en el ambiente que vivimos en estos días. Y nosotros como Iglesia del Señor, que hemos experimentado su poder, que hemos experimentado su autoridad y capacidad de afectar todas las áreas de la vida, somos llamados a compartir esa seguridad y esa confianza a aquellos que no la tienen. Ese es el llamamiento de la Iglesia. Somos su cuerpo, somos la plenitud, como dice el versículo 23, de aquel que todo lo llena en todo. No hay más que Jesucristo. Y eso es lo que nosotros somos llamados a compartir. Hay una leyenda antigua
que nos cuenta lo que pasó cuando Jesús volvió al cielo después de haber pasado su tiempo en la tierra. Aún en el cielo, nos dice esta leyenda, Jesús seguía llevando las cicatrices de su pasión. Los ángeles estaban hablando con él y Gabriel le dijo: «Maestro, tienes que haber sufrido terriblemente por los humanos de allá abajo». «Es verdad», le contestó Jesús. Y siguió diciéndole Gabriel: «¿Ya saben todos cuánto los has amado y lo que has hecho por ellos?» «¿O no?», dijo Jesús, «todavía no. Hasta ahora solo lo saben unos pocos en Palestina». «¿Y qué plan has hecho?», dijo Gabriel, «para que todos lo sepan». Jesús dijo: «Les he pedido a Pedro y a Santiago y a Juan y a otros pocos que dediquen sus vidas a hablarle a otros de mí, y los otros se lo dirán a otros, y así a otros, hasta que el último ser humano en el último rincón de la tierra sepa lo que yo he hecho». Gabriel parecía dudar, porque sabía muy bien lo poco de fiar que somos los humanos. «Sí», dijo, «pero ¿qué pasa si Pedro y Santiago y Juan se olvidan? ¿Y si no cumplen los que vayan detrás? ¿Qué pasa si allá abajo, en el siglo XXI, la gente no sigue hablando de ti? ¿Es que no has hecho ningún otro plan?». Y Jesús respondió: «Pues no he hecho ningún otro plan. Cuento con ellos». Y es que decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo quiere decir que Jesús cuenta con nosotros. Porque si Él no ha terminado todavía la tarea de redimir a la tierra, de reconciliar a toda la creación consigo, quiere decir que el Señor sigue activo y lo hace por medio de su Iglesia. Ese es nuestro llamamiento en este día. Empezábamos hablando de la búsqueda de seguridad, de cómo el ser humano en cada tiempo ha buscado esos referentes, esas situaciones que les ofrezcan tranquilidad, confianza, que les saquen de los apuros, de las indecisiones, de las angustias que tiene en su vida. Y nosotros hemos reconocido que Jesucristo era entonces y es hoy la respuesta a esa búsqueda de seguridad en el ser humano. Y en el tiempo en el que estamos, el Señor sigue haciendo su obra de transformar la realidad, de cambiar las vidas de la gente, y lo hace también por medio de su Iglesia. Tú y yo somos llamados a transmitir la seguridad de que en Cristo hay vida, de que en Cristo hay esperanza, de que en Cristo hay un futuro que nada ni nadie nos puede ofrecer, porque ese futuro se proyecta hacia la eternidad, donde ya ni la muerte tendrá poder sobre nosotros. Así que en este día, en el que recordamos la ascensión de nuestro Señor Jesús a los cielos, estamos recordando que el Señor dejó la tierra, pero no para desentenderse de nosotros, sino para sentarse a la diestra del Dios Todopoderoso, para desde ahí, con poder y autoridad, seguir obrando con bendición, con buen propósito en las vidas de su creación. Y a nosotros nos hace, primero, receptores de ese poder, de esa gracia, pero también nos hace partícipes de ese ministerio, de llevar la vida hasta lo último de la tierra. Pues quiera el Señor que nosotros participemos en esa bonita tarea, de llevar esperanza, de llevar seguridad a aquellos que tanto lo necesitan. Que Él nos bendiga. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú.
Cuanto más te conozco, Señor. Quiero saber más de ti, Dios, Padre Alfarero. Quebrántame, Señor. Transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. reflejar al mundo. Reflejar al mundo tu amor. Oremos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga en la semana que comienza y no olvidéis que el Señor está sentado a la diestra del Padre, con poder y autoridad. Descansemos nuestras vidas en Él, nuestras necesidades, nuestros problemas, porque Él cuida de nosotros. Que Él os bendiga.